Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos por aquí en Rigorífico Poesía. No olviden por favor al final darle me gusta y compartir a estos videos. Hoy vamos a terminar el especial de Ernesto Sábato, mi escritor favorito. Es la segunda y última parte. Y en lo que habíamos quedado en la tertulia pasada era que íbamos a abordar el tema de la cuestión amorosa de Ernesto Sábato. No solamente pues su mujer formal pues fue Matilde, pero él tuvo unos amoríos por fuera de esa relación y vamos a abordar esta situación desde el punto de vista de lo que pensaba Matilde o de cómo ella llegó a tener esta actitud en cuanto a este tipo de situaciones. Y esto nos deja reflexionar en cuanto a los tipos de cultura y demás, en cuanto a la poligamia, la monogamia y lo que se percibe en cuanto a estos asuntos. Pero veamos cómo fue la actitud de Matilde en cuanto a una de estas personas con las que tuvo Ernesto Sábato una relación esporádica, aún estando con ella como pues siendo la mujer principal. Dice en el libro, que es el que uno de mis referentes, Sábato el hombre, que es una biografía de Julia Constenla, la cual fue muy íntima de la pareja Sábato y Matilde. Y dice lo siguiente: el entrañable pacto de amor entre Matilde y Ernesto no se resintió por las frecuentes transgresiones a los votos de fidelidad de su compañero de toda la vida, indiscreciones que éste no siempre disimulaba con suficiente cautela. Esta inusual tolerancia se asienta en la seguridad de Matilde. Los fugaces amoríos, las 2 o 3 relaciones importantes que constelaron la vida de Sábato, no consiguieron ni siquiera sembrar dudas acerca del lugar de Matilde. Una de las mujeres importantes durante las peripecias sentimentales del joven Ernesto, a la que aquí llamaremos B, comprendió enseguida la gravitación que Matilde tendría en la vida de su enamorado. B y Ernesto vivieron un romance cuando éste ya había establecido con Matilde una relación matrimonial. B, acosada por las dudas, decidió alejarse de Ernesto para no seguir interponiéndose en su relación con Matilde. Al cabo de un año, se casó con un científico con el cual se fue a vivir a Europa. Tiempo después, enviudó. Matilde y Ernesto estaban vagamente enterados, por amigos en común, de la vida de B. Durante un viaje que realizaron a Europa, los Sábato compraron en Alemania un pequeño auto usado con el que recorrieron inexplorados caminos de Francia, Holanda y Suiza. En aquella ocasión, Matilde le propuso a Ernesto la aventura de buscar pueblo por pueblo a B, y recorrieron varias localidades sin éxito alguno. Ernesto ya no quería proseguir con la búsqueda, pues le parecía descabellada. Sin embargo, Matilde no se dejó persuadir. Sabía que encontraría a aquella mujer que había tenido alguna vez un gesto de nobleza hacia ella. Así fue que en un pequeño pabellón del Jura francés hallaron a B. El encuentro fue tan breve como intenso. Matilde habló pocas veces de esta mujer, pero una vez me dijo, dice Julia Constenla, la que escribió esta biografía. Entonces interesante, ¿no? Porque en este caso era Matilde la que estaba interesada en poder buscar a aquella mujer con la que Sábato en algún momento había tenido una relación, ¿no? Y en la práctica o en la parte común esto no sería como lo más común que pasa. Entonces veamos qué le dijo Matilde a Julia Constenla, la que escribió este libro, en cuanto a esta mujer que se etiqueta como B. Hace muchísimo tiempo, antes de que nacieran los chicos, estuve muy cerca de romper mi relación con Ernesto. Yo estaba muy enamorada de él, pero sabía de la existencia de una mujer que él amó cuando éramos jóvenes y vivíamos en La Plata. Si ella se hubiera animado a jugarse y aceptar el vínculo que los unía, asumiendo todas sus consecuencias, creo que yo no me habría interpuesto. Era una persona muy íntegra y estoy segura de que podría haber acompañado a Ernesto con amor y coraje. Ninguna otra de las enamoradas de Ernesto que conocí tenía sus agallas y lo amaba como ella. Entre nosotras jamás mencionamos el tema, pero siempre la respeté y admiré su renunciamiento. Entonces, miren qué interesante este tema que plantea Matilde en cuanto a esta mujer B, ¿sí? Y donde dice que pues la mujer decidió apartarse del camino a pesar de que amaba a Ernesto Sábato, pero decidió pues de alguna manera respetar, ¿no? Porque algunos pueden decir pues ya no había respetado porque si lo amaba y demás, pero miren el coraje con el que se enfrenta esta situación tanto la mujer B como Matilde. Y también es bien interesante este punto
con Borges hay también ocurrió lo mismo, ¿no? Nora Lange, de hecho creo que fue Borges el que le presentó a Nora Lange, una mujer que en algún momento amó Borges, le presentó a Oliverio Girondo, y Oliverio Girondo terminó teniendo una relación sentimental con Borges, y más adelante lo que hace Borges cuando falleció Oliverio Girondo pues es bien conocido y da muchas reflexiones al respecto. Ahora, después de este tema acá de Borges, precisamente quiero citar de ese libro que se llama Una vida, en el cual entonces Oliverio Girondo falleció y todo el mundo sabía de la animadversión que existía entre Borges y Oliverio Girondo por el amor de Nora Lange. Pero el día del velorio de Oliverio Girondo, hola Vivi, gracias, saludos. El día del velorio de Oliverio Girondo, Sábato se presentó allí en este. Eso está relatado en un libro que se llama Una vida, ¿sí? Paradójicamente tiene el mismo título de la biografía oficial de Gabriel García Márquez, también se llama Una vida. En las dos biografías, tanto la de Borges como la de Gabriel García Márquez, pues la escribieron ingleses. Uno fue Gerald Martin, el de Borges, y el de Borges, el de Gao fue Gerald Martin, y el de Borges fue uno que es de apellido Williamson, si no me equivoco. Entonces, ¿qué se relata aquí? Dice, la aparición de Jorge Luis Borges del brazo de su madre, ¿a dónde? Al velorio de Oliverio Girondo, ¿no? Borges se acercó al sitio donde estaba tendido Oliverio y le dio un beso en la frente. Después partió sin dirigirle una palabra a nadie. Fue un gesto asombroso a su modo y dramático, además por el hecho de que fuera realizado ante personas que conocían bastante bien el antagonismo entre Borges y Girondo, pero no el motivo secreto de su hostilidad implacable. ¿Qué quiso expresar Borges con ese beso? Más o menos en esa época escribió una breve parábola sobre Caín y Abel que se encuentran después de la muerte de Abel. Caín le pidió a Abel que lo perdonara. Abel contestó, ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Ahora sé que en verdad me has perdonado. Dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Abel dijo despacio, así es, mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Entonces, bien interesante este tema del perdón y del coraje que se necesita tener para asistir al velorio de quien en vida fue el rival, por decirlo de alguna forma, en temas emocionales, en disputa por el amor de una mujer, y más cuando, si no me equivoco, si no recuerdo mal, fue Borges el que le presentó a Oliverio Girondo a Nora Lange. Entonces, bien interesante este tema del perdón, ¿no? Y coraje, Borges. Claro que a esa edad también después he pensado que hay muchas cosas que los seres humanos no, decisiones o palabras o actitudes que no tomamos cuando somos jóvenes porque somos presa de X o Y circunstancia, pero pienso que a la medida que se va avanzando y se va acercando más a la vejez, pues las personas tienden a ser más sinceras, más transparentes y a importarle menos cierto tipo de actitudes o de lo que va a pensar la gente que está alrededor, ¿cierto? Entonces tema de Borges y cuando visitó a Oliverio Girondo allí en su velorio, pues deja mucho que pensar en cuanto al tema. Ahora, estábamos hablando en el año de 1952 llega al cine la película de El túnel. Y el principal crítico de esto fue Ernesto Sábato. Ernesto Sábato manifestaba que llevar una novela al cine es como traducir un poema de una lengua a otra, no sirve, ¿sí? Y uno ve mucho esto, por ejemplo, en las charlas o en las conferencias o de Borges y de Sábato, cuando ellos, por ejemplo, dicen, es que en alemán hay una palabra para tal sentimiento, tal emoción, que en el español, en el castellano no la hay, y viceversa. Entonces, el primer crítico de que esta novela haya sido llevada al cine El túnel en 1952, pues fue Sábato, ¿no? Dice, es como traducir un poema de un idioma a otro, no sirve, porque no solamente es el tema de las palabras, de la semántica, de la lingüística, de la sintaxis, sino del sonido del poema en determinado idioma. Sábato tuvo dos hijos, Mario y Jorge.
Este Jorge fue abogado, llegó a ser ministro de Educación en el país de Argentina y llegó a realizar un posgrado en la Universidad de la Sorbona en París. Y al principio Jorge, él tocaba el piano, o sea, estaba por el lado artístico. Pero Sábato, en un acto de tal vez se describe en estos libros como no, usted va a pasar mal siendo artista, viajando de un lado al otro, no va a tener una vida estable, tal vez en un acto de egoísmo. En estos dos libros que yo me he tomado y he estudiado esta historia sobre Jorge, que más adelante fallecería en un accidente automovilístico que devastó profundamente a Sábato y a Matilde, en un libro, en uno de los dos, estos son los dos libros y es interesante porque uno lee la historia en los dos. Este, que es el de Julia Constenla, quien fue en vida muy amiga íntima de la pareja Sábato, la historia de Jorge la cuenta de una manera donde Sábato dice, no tiene tal vez el talento para ser un artista, mejor no se dedique a eso, y le corta como la vena artística. Y en el otro libro, que también he tomado de referencia de Sábato, el escritor metafísico, se cuenta de otra manera, que Sábato se arrepintió de haberle cortado esa vena artística. Entonces, la primera de ellas, vamos a mirar en la página acá 124, en cuanto a esto de Jorge cuando tocaba el piano. Elijo, a ver, dice por acá, 124, a ver, vamos a buscarlo por acá, que es en este otro libro. Dice lo siguiente: durante un tiempo Jorge aprendió armonía y composición con la profesora Cecilia Yankelevich de Bronstein, discípula del maestro Vicente Escaramuza. Cierta vez Ernesto le preguntó al destacado musicólogo Ernesto Epstein si le veía condiciones. ¿A quién? A Jorge, su hijo. Einstein opinó que, si bien Jorge era un intérprete excepcional, no estaba suficientemente dotado para convertirse en un compositor de relieve. Esto es en el libro Sábato, el escritor metafísico. Después de aquella charla, Ernesto y Matilde decidieron que Jorge interrumpiera sus estudios de piano. En la familia cuentan que, al comunicar la decisión a su hijo, Ernesto le habló de la importancia de la originalidad creativa en el arte, frente a la tarea menor de reproducir las creaciones de otros y de la soledad de los artistas, sometidos a interminables sesiones de ensayo y constantes viajes que los alejan de sus afectos. El escritor lamentó aquella decisión hasta el último día de sus días. Eso lo relata en este libro, y mire que dice: el escritor lamentó aquella decisión hasta el último día de sus días. Entonces, lo que nosotros consideramos a veces perfecto en los artistas o en alguien que es muy destacado en cierta profesión, no significa que en todos los ámbitos de su vida sea una persona perfecta, ¿sí? Y es curioso porque Ernesto Sábato estaba en el área de la ciencia, ¿sí? Y abandonó la ciencia para ir al arte. Entonces uno podría pensar que si hay alguien que debería ser comprensivo y que debería apoyar el arte, la vena artística de un hijo, sería Sábato, pero no ocurrió de esa manera, porque tal vez, según relata en este libro, pues Sábato sabemos que era muy perfeccionista, y de hecho gran parte de su obra, él quemó varias partes de lo que escribió, y lo que se publicó fue gracias al aliento y al apoyo de Matilde, porque Sábato era una persona perfeccionista, con nada quedaba conforme. Entonces son muchos túneles, paradójicamente, como se llama la novela, del alma humana, ¿sí? Para uno entender este tipo de situaciones. Uno pensaría que lo más sencillo es que hubiera apoyado a Jorge en cuanto a este tema. Ahora, en el otro libro, ¿cómo relata esta historia? En Sábato el hombre, de Julia Constenla, páginas 162 y 163. Dice aquí, listo, dice que la maestra esta que le enseñaba piano, el maestro Escaramuza, que le enseñaba piano a Jorge, dice que tomó a Jorge entre sus pocos discípulos. Después estudió historia de la música, composición y armonía con otro gran maestro, el profesor Leuser. Ernesto todavía hoy se conmueve cuando recuerda que Jorge participó como alumno aventajado de piano. Entonces mire que en este libro relata que era un alumno aventajado, ¿sí? Cosa diferente al otro, ¿no?
que hablaba era la originalidad. Entonces no significa que el hecho de que no tenga la originalidad, pues no tenga ese ser aventajado. Entonces también es como cuestionable el asunto allí. Entonces dice que en un concierto al que asistió Jorge, por aquellos días el crítico más respetado de la Argentina, que también se llamaba Jorge, o sea, el crítico de música, al salir de la función, un periodista pidió al musicólogo que arriesgara el nombre de algún futuro gran concertista. Escuché a dos jóvenes notables, Martín y Jorge Sábato, dijo Jorge Urbano, refiriéndose al hijo de Sábato. Sin embargo, poco tiempo después sus padres decidieron que interrumpiera los estudios de piano. Aún hoy Sábato asume con dolor el alejamiento de su hijo de la música. En esto coinciden los dos libros, ¿no? En que le produjo dolor más adelante el haber alejado a su hijo de la parte artística. Las razones siguen pareciéndole justas, a quien a Sábato, según el libro, pero no puede ignorar que hasta el fin de su vida Jorge encontró en el instrumento de su infancia toda la paz y la belleza que buscaba. Acá dice más adelante, teníamos algunos amigos intérpretes, cuenta Ernesto. El más conocido era Claudio Arraud, pianista notable y hombre de éxito en la vida. Pero con Matilde veíamos el otro lado de su existencia, la soledad, ese escenario oscuro donde un hombre debe rendir examen cada vez que se asoma. La carrera de intérprete es muy dura. Uno vive viajando de París a Caracas, de Nueva York al Cairo, de Estambul a Oslo, sin sosiego ni arraigo. Pensamos que Jorge no iba a poder soportar esa clase de vida. Entonces allí fue cuando lo retiraron de la parte artística referenciada al piano, y después estudió Derecho y realizó un posgrado en la Universidad Sorbona de París. Bueno, Mario, el segundo hijo de Sábato, se dedicó al cine, ¿sí? Más adelante lo que pasaba era que hubo una anécdota de Sábato con la profesora de Mario, porque Mario había sacado unas calificaciones no muy buenas en el tema de matemáticas. Entonces ahí se pregunta, ¿el talento no se hereda? Y Sábato, en un acto de arrogancia, pues va a esa clase y dice, ¿quién fue la estúpida o la idiota? Es una de las palabras que utiliza, si no recuerdo mal, que está discriminando a mi hijo o que está insultando a mi hijo, y que fue y dio una clase magistral. Entonces un acto como de arrogancia un poco de Ernesto Sábato en cuanto a este tema. Ahora, no hubo una muy buena relación entre Mario y Sábato, ¿sí? Relación padre versus hijo. Sábato era de un carácter muy cambiante. En 1961 se publica el libro Sobre héroes y tumbas, la segunda novela de Ernesto Sábato. Sábato tenía 50 años de edad. Y fue allí donde salió esta novela. Y más adelante Matilde dice algo bien importante en cuanto a Sábato, refiriéndose a aquel hombre que era su esposo. Veamos qué fue las palabras que decía en cuanto a Sábato. Página 167. Esto decía Matilde: de haberme casado con otro, posiblemente hubiera tenido una existencia más tranquila, pero no sé si hubiera aguantado la vida con un hombre común. Sábato es un hombre de temperamento agresivo y violento, en parte debido a su timidez y a su permanente insatisfacción consigo mismo, pero los que lo conocemos advertimos que es profundamente generoso y tierno. Entonces, lo que mencionaba ahorita en cuanto a la relación con Jorge, ¿no? Acá lo está afirmando Matilde. Era un hombre profundamente, una permanente insatisfacción consigo mismo. Y también, refiriéndose a Sábato, en este libro, Matilde dijo lo siguiente: libro de Sábato, el escritor metafísico, que es el principal de referencia para estas dos tertulias. Dice aquí, Matilde le envió una carta a Catania, ¿no? Que también es otro referente que ha escrito sobre Sábato. Dice: por ese tiempo Matilde le envió le envió a Catania una carta en la que escribía a su marido: sí, Catania, es tremendamente difícil definir etapas fundamentales en la vida de Sábato. Quizá sea yo, sin presunción de mi parte, la única que pudiera hacerlo.
no solo porque he podido ser testigo de todo el proceso que él ha sufrido desde hace 30 y tantos años, sino porque entre nosotros dos hay una conexión tan profunda que hace que yo intuya en él reacciones muy profundas y todavía inexpresadas. Mi componente madre de Ernesto es la que a veces habla, y aunque esté reñida con la componente mujer enamorada, me permite adivinar lo que sucede en su alma, pero siempre es más poderosa la segunda componente. Y allí vienen los conflictos. Quizás debería ser yo más madura, cosa que nunca lograré, para dar a las cosas su verdadero valor y considerar que para él hay una razón fundamental que lo impulsa a vivir, y es en primer término nuestra cercanía, la mía y la de nuestros hijos. Y en este mismo primer término la necesidad de crear, de dar a luz todo un tumulto interior. Sí, las dos cosas que están ligadas entre sí, porque Sábato es un hombre terriblemente conflictuado, inestable, depresivo, con una lúcida conciencia de su valer, influenciable ante lo negativo y tan ansioso de ternura y de cariño como podría serlo un niño abandonado. Sigue diciendo Matilde en esa carta que le envía a Catania, Carlos Catania, en cuanto a Sábato. Esa necesidad casi patológica de ternura hace que comprenda y sienta de tal manera a los desválidos y desamparados, pero también debo subrayar que cada vez menos es arbitrario y violento, y hasta agresivo, aunque creo que esos defectos son producto de su impaciencia. Por eso sucede que cuando se lo ha conocido en forma superficial, se sacan conclusiones dolorosamente injustas, y esas mismas personas que lo han calificado así, luego de conocerlo, lo quieran, lo estimen y lo admiren. En conclusión, para que se sienta con fuerzas para crear, para escribir, para librarse de sus obsesiones y traumas, necesita verse rodeado de un muro de cariño, de comprensión y de ternura, y también de reconocimiento por lo ya realizado. Entonces pareciera que su fuerza y su genio se multiplicasen. Su profundo cambio interior, fue cuando dejó la física. He puesto ese paréntesis porque yo no creo que haya habido ningún cambio en él. El hombre, dice Sábato a menudo, no cambia sino se va revelando, algunos para bien, otros para mal. En el caso de Sábato creo que fue para bien. Él ha sido desde niño un alma meditativa, un artista, con un interior melancólico, pero al mismo tiempo rebelde y tumultuoso. La ciencia lo limitaba en forma atroz, de modo que fue lógico haber buscado el único cauce que podía ayudarlo a expresar, a vomitar su tormento interior, la novela. Entonces aquí es muy interesante el tema de la descripción que realiza Matilde en cuanto a Sábato. Bueno, más adelante lo que pasó es que muere el hijo mayor de Ernesto Sábato, Jorge, y fallece en un accidente automovilístico, y pues esto devastó notablemente, como lo haría con cualquier ser humano, con cualquier padre o madre. Destruyó completamente a Matilde y a Sábato. De hecho, Matilde no se le comentó en cuanto a esto, ¿sí? Ella estaba como por esos días en una clínica de reposo, y pues aunque ella presentía, ¿no?, el presentimiento de madre. Ahora, Sábato, él se convirtió al cristianismo, ¿sí? Él dijo que creía en la inmortalidad del alma. Entonces, aquí en la página 256 de Sábato, el escritor metafísico, dice lo siguiente. Dice: dijo que creía en la inmortalidad del alma. Sábato, en palabras de Sábato, comillas, eso me salvó para superar la muerte de mi hijo Jorge. Dijo y se preguntó, ¿qué sentido tendrían nuestras angustias, nuestras pasiones, nuestras luchas políticas si la vida no fuera trascendente? Entonces, miren lo interesante de lo que pensaba Sábato y de cómo el fallecimiento de su hijo Jorge lo llevó a que éste pudiera creer de que el alma era inmortal, ¿sí? Y donde él se cuestiona y dice como, eso me salvó para superar la muerte de mi hijo Jorge. Y en pregunta, ¿qué sentido tendrían nuestras angustias, nuestras pasiones, nuestras luchas políticas si la vida no fuera trascendente? Entonces, bien interesante este punto en cuanto a lo que tiene que ver con la inmortalidad, ¿sí? Ahora, en 1998 sale el libro Antes del fin.
este otro gran maravilloso libro de Ernesto Sábato. Y Matilde fallece, ¿sí?, a los 82 años de edad. Más adelante, en el año 2004, se publica el libro La Resistencia. Y más adelante, Cuentos que me apasionaron, ¿sí?, una antología de Ernesto Sábato, de los cuales pues está Cuentos que me apasionaron 1 y Cuentos que me apasionaron 2. El segundo, Cuentos que me apasionaron 2, pues de hecho está en duda, porque cuando falleció Matilde sabemos que durante los últimos años hubo una mujer que acompañó a Sábato, y muchos dicen que de pronto es como la mano de otra persona allí, porque los cuentos y los autores que se relatan en este segundo libro, Cuentos que me apasionaron 2, pues no eran los de frecuente cita que mencionaba Ernesto Sábato en sus conferencias, en sus charlas, como sus autores preferidos y demás. Sábato, por esta época, ya en el 2004, empieza a sufrir de Alzheimer, ¿sí?, y su último libro publica un libro, el último, que se llama España en los diarios de mi vejez. Después se distingue a Ernesto Sábato por parte de la Real Academia de la Lengua Española. Sábato tenía 93 años de edad. En esta ceremonia, el Premio Nobel de Literatura portugués, José Saramago, fue quien pronunció el discurso en homenaje a Sábato. Después, Sábato, como tenía problemas de visión y demás, y aparte de eso el Alzheimer, pues le encantaba que le leyeran, ¿cierto?, ya que no podía leer, pero le encantaba en especial un libro, el cual es bellísimo, es hermoso, y de los cuales es un autor que frecuentemente escuchamos a Sábato que le encantaba, y de hecho nos encanta este autor, que es Fyodor Dostoyevsky, este escritor ruso. ¿Y cuáles eran los fragmentos que le encantaban que le leyera especialmente de qué libro? El de los hermanos Karamazov, ¿sí?, que inclusive es uno de los libros que era preferido de quien fue papa también, Benedicto XVI. Es un libro maravilloso, Los hermanos Karamazov, y del escritor Fyodor Dostoyevsky, sin duda alguna un escritor de la referencia de la literatura mundial y que nos cautivan mucho con sus libros. Después, Ernesto Roque Sábato, el nombre de Sábato, ¿no? Uno siempre dice Ernesto Sábato, uno nunca dice Roque, pero Ernesto Roque Sábato falleció el 30 de abril del año 2011. Le faltaban 5 días para cumplir los 100 años, o sea, falleció de 99 años. En su casa, en Santos Lugares, se convirtió en un museo y ha sido visitado por muchas personalidades importantes, entre ellos quien es hoy el rey de España, quien era un gran admirador de Ernesto Sábato. Esta vivienda se restauró. Más de 6.000 libros tenía Sábato en su casa. Se organizaron y se dejaron en el mismo orden en que Sábato los tenía cuando estaba en vida. Sábato sabemos que por el problema de visión y todo eso, y además él también le encantaba la pintura, pues él realizó 3 exposiciones formales como tal en Europa, grandes. En Argentina no lo hizo nunca por temor a recibir ataques personales enmascarados en críticas a su obra. Y llegó a producir más de 50 o 60 obras relacionadas con el tema con la pintura. Las pinturas manejaba temas como el surrealismo, del romanticismo, el arte primitivo, lo que tiene que ver con el informalismo y el expresionismo abstracto. Y la última compañera de Sábato, que fue Elvira González Fraga. Bueno, y ya para terminar esta segunda parte de Ernesto Sábato, mi escritor favorito, si ustedes no vieron la primera parte, los invito para que puedan ir a mi canal de Instagram Rigorífico Poesía o en el canal de YouTube Rigorífico Poesía y buscar la primera parte de este especial de mi escritor favorito, de Ernesto Sábato. Quiero finalizar con dos citas. Una se encuentra en el libro sobre héroes y tumbas, acerca de lo que es la verdad o lo que se considera verdad. Es una de mis citas favoritas porque ayuda a descifrar todo lo que uno quisiera como ser humano, encontrar la verdad en cualquier ámbito. Y este libro sobre héroes y tumba dice lo siguiente en cuanto a la verdad: creo que la verdad está bien en las matemáticas, en la química, en la filosofía, no en la vida. En la vida es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza. Además, ¿sabemos acaso lo que es la verdad? Si yo le digo que aquel trozo de ventana es azul, digo una verdad.
pero es una verdad parcial y por lo tanto una especie de mentira, porque ese trozo de ventana no está solo, está en una casa, en una ciudad, en un paisaje, está rodeado del gris de ese muro de cemento, del azul claro de este cielo, de aquellas nubes alargadas, de infinitas cosas más. Y si no digo todo, absolutamente todo, estoy mintiendo. Pero decir todo es imposible, aún en este caso de la ventana, de un simple trozo de la realidad física, de la simple realidad física. La realidad es infinita y además infinitamente matizada, y si me olvido de un solo matiz, ya estoy mintiendo. Ahora, imagínese lo que es la realidad de los seres humanos, con sus complicaciones y recovecos, contradicciones y además cambiantes, porque cambia cada instante que pasa, y lo que éramos hace un momento no lo somos más. ¿Somos acaso siempre la misma persona? ¿Tenemos acaso siempre los mismos sentimientos? Se puede querer a alguien y de pronto desestimarlo y hasta detestarlo. Y si cuando lo desestimamos cometemos el error de decírselo, eso es una verdad, pero una verdad momentánea, que no será más verdad dentro de una hora o al otro día, o en otras circunstancias. Y en cambio, el ser a quien se la decimos creerá que esa es la verdad para siempre y desde siempre, y se hundirá en la desesperación. Es una frase, un texto hermosísimo para entender lo que es la verdad y poder quedar en esa incertidumbre de que la verdad se compone de muchos matices. Y la última cita para terminar este especial de Ernesto Sábato, esta segunda parte, es de este libro Sábato el hombre, la página 140, que dice lo siguiente. Dice acá, para llegar al fondo de la condición humana no puede apoyarse en estructuras políticas, no lo ayuda el rigor de las matemáticas, los descubrimientos de laboratorio no lo sostienen, está solo frente al mundo. El único sitio donde podrá buscar respuestas a las preguntas que se hace el hombre de todos los tiempos es en el fondo de su propio corazón. Escribir dejó de ser el trato con una amante esquiva, se convirtió en el centro del universo. Entonces, espero que les haya gustado estos especiales de Ernesto Sábato, mi escritor favorito. No olviden darle compartir y darle me gusta a estos videos y muchas gracias por acompañarme en estas tertulias. Una feliz tarde y muchos saludos desde Colombia.